Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este primer webinar que hacemos en el 2021 desde Finanbest. Vamos a intentar ser bastante estrictos con el horario porque tenemos unos contenidos muy interesantes, por lo cual voy a empezar paso ya directamente a la primera transparencia. Llevamos ya, como Finanbest, por cierto, yo soy Asier Uribe Echarria, como he dicho, director general de Finanbest y uno de los fundadores, conjuntamente con Frederic y alguna otra persona que les acompañará o que os acompañará a continuación. Es importante, en este tiempo hemos evolucionado y es importante volver a transmitir lo que Finanbest es por encima de lo que no es. No somos una entidad financiera tradicional. Somos una agencia de valores, por supuesto, regulada por la CNMV, pero después de este tiempo y de la evolución que ha estado sufriendo el mercado con la introducción de varios gestores automatizados, es importante insistir en lo que somos nosotros. Nosotros somos una entidad y lo que queremos ser para nuestros clientes. Somos evidentemente una entidad financiera de nueva generación, que creemos en la transparencia, los bajos costes y el uso de la tecnología, la arquitectura abierta y, como consecuencia de todo lo previo, la alta calidad en los servicios que damos. Somos, por encima de todo, gestores, expertos financieros con independencia y accountability. Accountability es una palabra inglesa que tiene difícil traducción, que quiere decir que hacerse cargo, hacerse responsable de lo que uno hace, porque porque tiene un compromiso con ello. Nosotros en Finanbest somos socios, somos gestores, pero somos socios y tenemos nuestro dinero no solo a nivel empresarial, sino en particular invertido en Finanbest, nosotros y los 50 clientes, socios, los más de 50 socios institucionales y grandes empresarios que tenemos por detrás. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Y luego ahora hablaremos un poquito más en detalle. Y Frederic Dupuy, el director de inversiones y socio, también lo comentará. Ofrecemos productos de inversión diferenciales. No damos préstamos, no damos tarjetas. Nosotros estamos especializados en dar productos de inversión diferenciales, estos en los que creemos que podemos ofrecer algo diferente. Normalmente productos de inversión que antes solo estaban al alcance de los grandes patrimonios y que mediante todo el uso de todas estas tecnología, bajos costes que he comentado previamente, se pueden poner al alcance de muchísima más gente, democratizarlos y con un objetivo claro, que es por encima de todo superar ampliamente el mercado para el ahorrador, para el inversor que quiere algo más. Esto es muy relevante y luego se lo comentará Frederic, pero en estos tiempos en el que el marketing tiene tanto impacto y sobre todo las entidades financieras tradicionales que tienen tal potencia de fuego para hacerse presentes a todas horas en la vida de los clientes, en la vida de los españoles. Hay mucho ruido y yo siempre digo, mucho pájaros y flores, pero poca gente quiere realmente decir, no, yo hago esto y esto es lo que consigo. Cuando yo lo que pido siempre es que cuando alguien compare nuestra oferta con la oferta de terceros o nuestra propuesta de valor, que pregunte a su proveedor tradicional, oye, pero tú qué haces por mí y qué consigues con ello, pero dímelo con claridad, no me cuentes que eres la caja desencajada o el banco del futuro o el banco de las personas, no, pero a mí qué me ofreces y por qué es bueno para mí y qué consigues con ello. Yo creo que eso es muy relevante. Nosotros tenemos ese objetivo y esa forma de hacer las cosas, esa visión que nos ha dado buenos resultados a nosotros y a nuestros clientes. Por eso el mercado, los medios de comunicación y nuestros clientes nos califican con una palabra: excelentes. Si me pasas, por favor, Fred. Aquí un poco lo hemos contado en infinidad de ocasiones, pero ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es los mimbres con los que trabajamos? Y voy a ir muy rápido porque todos queremos oír a los tres expertos que tenemos en pantalla y que nos van a hablar sobre su visión del mercado. Hablamos siempre un modelo de gestión híbrida, gestión activa y gestión pasiva. Todos estamos oyendo hablar mucho de la gestión indexada. Tiene enormes ventajas, está en el corazón de nuestra propuesta. Es la mayor parte, renta variable, es sobre lo que trabajamos con fondos de inversión indexados, pero no solo
no solo con fondos de gestión indexado, hay veces que los fondos de gestión activa son mejores y en esos casos lo utilizamos. Somos pragmáticos, no tenemos evidentemente conflictos de interés, no tenemos ataduras con nadie y por tanto ofrecemos lo que creemos que es mejor para nuestros clientes sin talibanismos y sin conflictos de interés. Diversificación global, diversificación real, hay fuera de España y fuera de Europa hay mercados que están creciendo mucho, hay que estar presente en ellos, hay que saber cómo estar presente y en qué porcentaje de nuestra cartera, pero una diversificación global y una inversión a medio y largo plazo no puede estar fuera de Estados Unidos y de mercados emergentes cuando estamos hablando de inversión a largo plazo. Si alguien está ofreciendo inversión a largo plazo sin contar con esos mercados, no conseguirá rentabilidad y además no le están ofreciendo un producto bueno, correcto. Independencia, por supuesto, para elegir los mejores fondos, lo que es mejor para nuestros clientes, entre todo lo que hay en el mercado, no tenemos producto propio y la suma es unas comisiones radicalmente bajas. Nosotros siempre decimos, lo que hacemos nosotros es aproximadamente un 70% más barato que la media del mercado y ese 70% más barato, un 2% en general, que es lo que se cobra en las entidades financieras tradicionales, al 0,32, que es lo que cobramos nosotros, ese 1,70% anual va directamente a la rentabilidad de nuestros productos y, por tanto, de nuestros clientes. 1,70%, 1,7% anual de manera en interés compuesto a lo largo de los años es una enorme diferencia y ahí está parte también del secreto de nuestros productos. Y finalmente la gestión dinámica, nuestras carteras de fondos de inversión y nuestros planes de pensiones que lideran los diferentes rankings están evidentemente con un modelo de que nosotros a través de nuestro comité de inversión y a través de nuestros algoritmos vigilamos, monitorizamos, porque si hay que hacer cambios, se hacen, pero evidentemente cuando toca hacerlos. Trabajamos con las gestoras líderes mundiales, están Vanguard, Invesco, Eurizona Mundi, BlackRock, Costum, las grandes gestoras que normalmente están al alcance de los clientes de banca privada y nosotros les ofrecemos nuestras carteras de fondos de inversión a cualquier cliente a partir de 3.000 euros. Y ya, sin más, insisto porque lo interesante viene ahora, quiero dar entrada a la mesa redonda. Están ya en pantalla las personas que yo apagaré mi cámara para no molestar. Las personas que van a hacer la presentación son de izquierda a derecha, por lo menos en mi pantalla. Alberto Españolo, que es consejero delegado de Varianza, una sociedad gestora muy importante, especializada en grandes patrimonios, y Alberto además tiene amplísima experiencia como consejero delegado y como director de inversiones de entidades financieras de primerísimo nivel. Juan Pablo Jimeno, en segundo lugar, ha sido Head of Asset Management en Estados Unidos y durante un largo periodo de su carrera profesional en uno de los más grandes bancos globales del planeta, entre otros puestos, que si me dejo algo en la presentación, Juan Pablo, Alberto, Carlos, pues lo comentáis. La tercera persona, a pesar de que pone así Uribe Echevarría en su título, o por lo menos en el mío, es Carlos Magán. Carlos Magán es socio de Asesores Financieros Internacionales, de AFI, un experto y un reconocido ponente, y es un placer para nosotros también tenerle aquí. Finalmente, Frédéric Dupuy, que es nuestro director de inversiones, que va a ser el moderador de la mesa. Y sin más, con mucha puntualidad, son las 6:10, que era la hora prevista de inicio de la mesa redonda. Dar otra vez las gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí con nosotros y pasamos a escuchar a nuestros expertos. Gracias. Muchas gracias, Asier. Pues yo soy Frédéric Dupuy, director de inversiones y socio de Finanbest, y yo voy a ser el moderador de ese pequeño debate. Gracias Alberto, Juan Pablo y Carlos por estar aquí con nosotros y gracias a los oyentes por vuestro interés en Finanbest. Hemos preparado 3 preguntas, una dirigida a cada uno de los ponentes principalmente, y la primera pues irá dirigida a Alberto y tiene que ver con los temas de tipos de interés y de inflación. Entonces, en los últimos meses, incluso años, hemos ido bajando el riesgo de duración de nuestras carteras, es decir, que el vencimiento de los bonos los hemos ido acortando poco a poco. ¿Por qué? Porque los tipos estaban muy bajos y porque temíamos una subida, un repunte de tipo de interés que es muy dañino para una exposición de bonos de largo plazo.
hemos visto estas últimas meses o semanas que los tipos de interés de largo plazo en dólar han repuntado mucho, no tanto en el corto plazo, que sigue muy anclado, y en la curva de tipos de interés euro, pues no ha repuntado tanto, siguen muy bajos. Entonces, la primera pregunta es, Alberto, ¿cómo podemos interpretar estos hechos, lo que está sucediendo en los tipos de interés euro y dólar, y cómo esto podría impactar los mercados de renta fija y de renta variable? La segunda pregunta que va hilada con esta y que pongo sobre la mesa directamente, que tiene que ver con la inflación, que siempre va muy ligado a políticas monetarias y dónde están los tipos de interés, pues es cierto que hace unos meses ya se está hablando de repunte de inflación, las expectativas de inflación han subido. De hecho, hemos incluido un fondo de bonos ligado a inflación en nuestras dos carteras más conservadoras, en Fininvest, en base a este nuevo hecho, a este cambio. Pero la pregunta es si más allá de las expectativas, tú piensas que hay un riesgo real que la inflación se materialice de forma duradera y a un alto nivel. O solo son expectativas o realmente va a traducir en una inflación real. Y otra pregunta es si una inflación es necesariamente algo malo o a partir de qué nivel de inflación ya empieza a ser dañino y cómo puede impactar los activos de renta fija y de renta variable. Muy bien, pues gracias Fred y Asier por la invitación al evento. Bueno, en mi opinión, intentando contestarte brevemente a las preguntas, yo creo que es una buena decisión haber reducido el riesgo de duración de los fondos de renta fija en carteras, de eso no cabe duda. Me voy a remitir a los hechos. En el primer trimestre del año 2021, es decir, este trimestre que acaba en marzo, un bono del Tesoro americano a 10 años ha caído en precio un 7%. Un bono a 30 años ha caído un 17%. Es decir, aquí se ve que cuanto más duración, más caídas. Y esto estamos hablando de activos que presumiblemente se dicen sin riesgo, ¿no? ¿Por qué se ha producido esto? Esto se ha producido por una progresiva o más bien abrupta recientemente subida de tipos de interés en base a la percepción de una reapertura económica muy potente después de la pandemia, ¿no? De aquí surge lo que en mi opinión es el primer mensaje, ¿no? Actualmente los bonos del Tesoro de mercados desarrollados, sobre todo de Europa y Estados Unidos, pues presentan en realidad más riesgo que rentabilidad y ello además supone un problema serio para las tradicionalmente llamadas carteras conservadoras, ¿no? Que tienden a tener una inversión en renta fija conservadora pues muy importante, ¿no? Entonces el primer mensaje desde mi punto de vista aquí es ojo con las carteras conservadoras que actualmente no son tan conservadoras como puede pensarse, ¿no? De hecho, gran parte de ellas están en general en negativo en el año, ¿no? ¿Pero por qué se produce esta subida de tipos de interés? Bueno, lo primero y más obvio es que los tipos de interés están demasiado bajos, están artificialmente sostenidos y en algunos casos son negativos. Por ejemplo, en Europa casi toda la curva está en negativo, ¿no? Y esto es así porque tras más de 10 años de bajadas ininterrumpidas, pues han ido bajando progresivamente y todo ello motivado por el deseo de estimular las economías para salir de una crisis financiera muy dura entre los años 2008 y 2012, ¿no? Y seguimos lastrados por esa crisis de manera que seguimos estimulando con bajadas de tipos, ¿no? Segundo, se nos ha unido una pandemia recientemente y las reacciones políticas a la misma pasan por estimular todavía más y en este caso hacerlo de manera fiscal, es decir, más gasto, más endeudamiento público y bueno, pues yo creo que con ello entramos en un entorno de una estrategia política global que es muy distinto al de los últimos 20 años y es una estrategia que pasa por decir, oye, gástate y endeúdate todo lo que puedas para generar crecimiento fuerte, para compensar efectos de pandemia y demás, y que ya la carga de ese endeudamiento quedará para las generaciones venideras y además se pagará parcialmente con incrementos de inflación, ¿no? Porque de aquí lo único que puede salir son incrementos de inflación y depreciaciones de las divisas que hagan esto de endeudarse demasiado, ¿no? Como ejemplo, este año Estados Unidos va a crecer un 6,5%, su economía, su PIB, y el año próximo, en 2022, un 4%. Son crecimientos probablemente históricos. En los últimos 40 años no se han visto años en Estados Unidos de crecimientos del 6,5%. Es razonable que sus bonos a 10 años tengan una TIR del 1,7 con una inflación ya en el 2,5 y ese 1,7 viene del 0,5 a principios de año. Pues hombre, la respuesta es que claramente no. Ese TIR tendría que estar más cerca del 3,5%, lo que supondría una caída
en precio desde estos niveles de aproximadamente un 10% adicional. De ahí yo creo que el segundo mensaje pues es un mensaje nuevamente de cautela y de decir, oye, es que después de 20 años de mercado alcista en renta fija, gracias a una inflación muy bajita y un crecimiento moderado, estamos entrando en un entorno estructural muy distinto con subidas de tipos de interés, con crecimientos muy fuertes, al menos en los próximos años de la década, con inflación acelerándose y, en suma, un mercado bajista para los bonos, ¿no? Con todo ello, ¿cómo actuar? Pues, hombre, ya has dado tú varias ideas, Fred. El tema de sustituir, desde luego, el tema de tener duración baja, yo estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, sustituir renta fija soberana por bonos ligados a inflación, que también lo has mencionado, pues estoy de acuerdo. Tercer tema, probablemente materias primas, que funcionan como cobertura en entornos inflacionarios, y bonos emitidos por países que no se hayan embarcado en este gasto tan espectacular, ¿no? Como pueden ser bonos soberanos chinos, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Contestando a tu pregunta, la inflación, desde luego, tácticamente va a subir bastante, y lo estamos viendo, y cuando digo bastante se va a situar probablemente en niveles del 3%, y además, ligando con lo que he dicho anteriormente, nosotros pensamos que es un incremento estructural para los próximos años, ¿no? Y que ojalá se pueda controlar y no se dispare, ¿no? El impacto en renta variable es más incierto, en nuestra opinión, y todo depende del ritmo de las subidas de tipos, ¿no? Si los bancos centrales consiguieran que los tipos suban de manera progresiva, pues entonces el entorno es aún muy bueno para la renta variable. Si por el contrario, pues no lo consiguen y se fuerzan a subir los tipos de manera acelerada, pues estaríamos expuestos a correcciones. No sé si te he contestado con eso, Fred. Pues sí, muchísimas gracias. Pues ahora, hilando con eso, Juan Pablo, hemos visto que la renta fija no está muy atractiva, por todo lo comentado por Alberto, tipos bajos, riesgo de subida de tipo de interés, inflación amenazando, y en paralelo beneficios de empresas que están revisando al alza. Es decir, que la renta variable tiene el viento en popa y de hecho ha rebotado bastante en los últimos 12 meses desde el mínimo de marzo 2020. Nosotros en Finanbest invertimos en la renta variable a través de 3 grandes bloques geográficos, USA, Europa, emergentes. Pues aquí el debate es el de siempre, ¿no? Entre esos 3 bloques, ¿cuál es el mejor parado? En USA hay mucha concentración en sector tecnológico, en growth, y vemos que hay una rotación growth to value, algunos segmentos quizás en burbuja, pero también se está beneficiando de las medidas muy voluntaristas de Joe Biden. Eso es por USA, ¿no? Europa tiene más value, menos growth, entonces quizás podría recuperar el retraso que viene acumulando con USA, por fin, pero está muy por detrás en la vacunación, estamos ahí muy lentos y también sufrimos de la burocracia aquí, ¿no? De las decisiones políticas que tardan en tomarse comparado con lo que pasa en Inglaterra y en Estados Unidos. Y por fin emergente, que es la promesa de siempre, ¿no? El crecimiento potencial enorme que tienen todos esos países y más en concreto China. Y China vemos que sale muy, muy bien parada o mejor parada que todos los demás países de esta crisis. Así que la pregunta del millón, entre esos 3 grandes bloques, si tú tuvieras que hacer una apuesta, ¿cuál de esos 3 mercados tú piensas que tiene más crecimiento potencial? Pues sí que es la pregunta del millón. Gracias, Fred. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Fred y Asier, por invitarme y por invitarnos y por poder estar aquí disfrutando de esta tarde con todos vuestros clientes. Pues sí que es una pregunta compleja. Mira, yo hace un par de semanas estaba en Estados Unidos, estaba metido en un Uber y le preguntaba al señor, oye, ¿y qué tal va todo? Y me dice, al 100%, me decía el hombre. Al 100%. Yo creo que, vamos a ver, en estos 12 meses hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido una lección importante. Yo creo que estos 3 grandes bloques del que tú estás hablando, ha habido 2 grandes vencedores y un gran perdedor, un grandísimo perdedor en medio de todo este shock. Para mí los 2 grandes vencedores son sin lugar a dudas Estados Unidos y China. Voy a dar 3 cifras que antes las recordaba en parte Alberto. Desde el año 2019
o sea, 2020 y 2021, el crecimiento de la economía china se va a situar aproximadamente 2020-2021 en un 2 y en un 8, en un 10, un 11%. El crecimiento de la economía norteamericana aproximadamente en un -3 y un +7, en un +4%. Y el crecimiento de nuestra querida y vieja Europa va a seguir en negativo. Vamos a estar cayendo en el 2020 un 7% y subiendo en un buen escenario este año en torno a un 4%. Esto nos da una idea, por mucho que hablen y que hablemos y que veamos las cámaras y veamos todos estos rollos, nos da una idea de cómo han reaccionado y cómo han solucionado el problema en los distintos bloques que tú comentabas. Me hacía muchísima gracia el otro día oír a nuestro presidente del gobierno oír hablar de que iba a estimular la economía con 11.000 millones de euros, cuando hacía 3 semanas que Joe Biden había salido con un paquete de estímulos que equivalían al 8% del Producto Interior Bruto norteamericano y nosotros estábamos peleando por ver dónde se destinaba el 0,7% del que estaba hablando nuestro querido presidente. Y a las 2 o 3 semanas seguimos oyendo hablar de estos paquetes de medidas que nos van a venir como llovidos de la Unión Europea y estamos oyendo que la cantidad total que va a suponer ese esfuerzo para España ni siquiera llega a el plan de infraestructuras que va a poner Joe Biden en marcha en el gobierno norteamericano. Por lo tanto, la reacción de los 3 grandes bloques ha sido dramáticamente diferente y esto va a tener un impacto en el futuro importantísimo. Es cierto, como decía Alberto, que esto nos pone en una dinámica de tipos de interés y de crecimiento distinta en las 3 economías. Como os digo, yo estaba hace poco en Estados Unidos y veía que allí la economía no se ha parado. Yo he tenido la suerte o la desgracia de pasar la pandemia allí en Estados Unidos y la economía ahora mismo está funcionando, no voy a decir normalmente, pero casi. Y cuando abro el telediario, la puerta de mi casa aquí en Europa, pues veo lo que está pasando. Y en China, como decía, pues han enfocado el problema de una forma distinta, por las razones que sean, y el crecimiento está ahí. Por lo tanto, para mí, hacia el futuro, la lección que yo saco de esto, y no quiero ir a las cifras, pero para mí la lección es que debemos olvidarnos completamente de que estamos sentados accidentalmente en un país como España, dentro de la Unión Europea, y debemos considerar la renta variable, como tú decías antes perfectamente, como un activo en el que hay que diversificar y en el cual no por ser españoles tenemos que estar invertidos en renta variable española, europea, sino que tenemos que considerar fuertemente la posibilidad de tener invertido tanto en Estados Unidos como en emergentes a largo plazo. Ahora, la segunda pregunta sobre las valoraciones, y ahora ya entramos en el tema complejo. Claro, todo esto de lo que estamos hablando está en mercado y esto efectivamente pues está ya. Cuando uno visualiza y cuando uno oye todos los días que la bolsa estadounidense está en máximos, la bolsa china no está en máximos, la bolsa europea tampoco está en máximos, el DAX está en máximos, sí que es cierto que hay unas valoraciones que son, vamos a decir, a corto plazo, lo que es la valoración actual, son demandantes, demanding en inglés, son demandantes, para los que estéis más familiarizados con esta cifra, hablar de un PER de 34 veces en Estados Unidos con una media histórica de 20, 22, 24, pues claro, todas estas buenas noticias están ya en los precios. Yo no soy de los que creen que la bolsa norteamericana está más cara que la europea, no lo creo, creo que cada una está donde tiene que estar con lo que está sucediendo. Sí que creo que las valoraciones son históricamente altas. Esto es debido a, y existen razones para ello, y como decía Alberto antes, lógicamente las bolsas tienen que estar caras cuando los tipos de interés están bajos.
hay un plan de estímulo y una liquidez que está soportando los activos con riesgo y, por lo tanto, esta razón está ahí. Y yo no tengo ni idea de cuándo este plan de estímulos y este plan de liquidez va a acabar y, por lo tanto, decir hoy en día que los activos bursátiles están caros, pues es también muy complicado, porque uno no sabe cuánto tiempo van a estar sosteniendo los tesoros centrales con la liquidez los mercados. Dicho esto, en general, yo sí me da la sensación de que en el momento actual las valoraciones de los mercados, sobre todo de Estados Unidos y de Europa y en algo menor medida de los emergentes, están relativamente caras en términos históricos y por lo tanto, oye, pues si alguien decide hacer timing, pues a lo mejor ahora es un poquito momento de estar un poquito más fuera en tu asset allocation normal, pero entiendo que para eso ya te tenemos a ti, Fred, que nos irás modulando en las entradas y salidas más a corto plazo. Y yo acabo ya. Yo quería daros mis dos ideas de todo esto. Yo creo que tenemos que estar pensando claramente en las lecciones que hemos aprendido después de este shock que hemos vivido. Creo que esto está aquí para quedarse. Creo que tenemos dos grandes bloques ahora mismo de renta variable ganadores en el largo plazo, los activos norteamericanos y los activos chinos emergentes. A largo plazo yo estoy menos tranquilo con la renta variable europea. Yo no veo grandes razones para tener riesgos de divisa y depreciaciones fuertes del euro frente a esas divisas y por lo tanto creo que estamos razonablemente bien invirtiendo en esas divisas sin tener que hacer ningún tipo de coberturas. Y segunda idea, oye, pues sí es verdad que todo esto ahora mismo en el corto plazo pues está bastante o hay bastante de ello en los precios y a lo mejor tenemos alguna oportunidad de entrar más o de incrementar nuestros pesos en estos activos en los próximos meses. Sobre todo si, como decía Alberto, las subidas de tipos son muy bruscas. Yo acabo ya esto, Alberto, porque estaba pensando los años que viví en Estados Unidos manejando o viendo el balance del banco, de un banco en Estados Unidos cuando subían los tipos de interés. Son máquinas de producir dinero. Entonces, oye, también es cierto que cuando suben los tipos de interés hay sectores financieros en bolsa que van como motos porque empiezan a revalorizar los activos y esto, y da gusto ver pasar, subir los tipos desde un banco, desde el 0,20, 0,30 hasta el 2, 2,5%. Y también para las bolsas hay sectores que con subidas de tipos pues también funcionan. No son la mayor parte de ellos y las valoraciones pesan al final. Y esta es mi visión, Fred. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, muy interesante. Compartimos mucho de lo que tú has dicho, no el 100%, por eso nos gusta ese tipo de debate y de ahí nacen generalmente las buenas ideas, pero vamos, la mayoría estoy completamente de acuerdo. Por último, dirigir esta última pregunta a Carlos Magán y, bueno, como saben quizás nuestros oyentes, hemos sacado hace un poco menos de un año una cartera, la cartera Green ISR, que invierte en fondos de inversión socialmente responsable, fondos de ESG, de Green Bonds, de impacto del sector tecnológico. La primera pregunta es, de un punto de vista técnico-financiero, pedirle si este tipo de inversión tiene características propias en términos de binomio rentabilidad-riesgo. Eso es el primer punto. El segundo punto es que hace un mes exactamente entró en vigor una nueva regulación europea, la regulación SFDR, de divulgación de finanzas sostenibles, que lo que hace es poner un poco de orden, criterios más estrictos, exigiendo más transparencia a este mundo de la inversión sostenible o de la inversión verde, ¿no? Para ayudar al cliente final y para ayudar a orientar el flujo de capital y de ahorro a irse hacia la inversión sostenible o la revolución verde. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste y cómo concretamente esto va a ayudar al inversor minorista a seleccionar con más cuidado o con más criterio sus inversiones? Y por terminar, si te da un poco de tiempo, que yo sé que tienes un compromiso justo después, tú también la pregunta del millón,
si esto de la inversión responsable y verde, si piensas que es una moda o si piensas que es algo duradero, que de verdad hay una revolución industrial, comercial, de mentalidad detrás y que eso generará negocio y beneficios y rentabilidades. Fenomenal, pues antes de nada, al igual que han hecho mis compañeros de Mesa Redonda, daros las gracias, Fred, Asier, por invitarnos a esta sesión y obviamente a todos los asistentes. Me vas a permitir, Fred, porque son muchas preguntas y poco tiempo para responderlas, con lo cual permíteme que empiece casi por la última, porque yo creo que es la más relevante y además respondiendo a esa, seguramente vamos a dar algo más de visibilidad sobre el resto de cuestiones que me has trasladado. Si esto de la ISR es una moda o no. Y voy a ser absolutamente tajante, más que nada porque tengo un nivel de convicción muy elevado en la afirmación de que esto no es una moda y es un cambio estructural que va a sufrir, que está sufriendo la industria de gestión de activos y que va a seguir, bueno, pues siendo así durante los próximos años. Yo aquí diría que es fundamentalmente por 3 razones y tenemos que entender muy bien esas 3 razones porque precisamente esta respuesta, si es una moda o no, va a tener mucho que ver con si es un instrumento que voy a poder utilizar. En mis inversiones, hablabais antes, Asier comentaba que esto de las inversiones siempre hablamos de largo plazo, ¿no? Con lo cual, tengo que tener, como digo, muy claro si en lo que estoy invirtiendo es algo pasajero o realmente es una tendencia que me va a acompañar a lo largo de las inversiones que voy a realizar en ese largo plazo, en ese horizonte temporal que siempre tengo que tener cuando entro en el mundo de la inversión. Como os decía, 3 pilares fundamentales para defender esta idea del cambio estructural que supone la inversión sostenible y responsable en nuestro entorno. Yo diría que el primero, y muy relevante, tú lo comentabas, es el binomio rentabilidad-riesgo. Aquí es importante que destaquemos que cuando hablamos de ISR, muchas veces hablamos como un todo, como si fuese una estrategia. Y lo primero que tenemos que ser conscientes es que dentro de la ISR hay multitud de estrategias, multitud de metodologías, multitud de herramientas que tienen objetivos distintos y que, por lo tanto, también tienen características distintas. Una de esas características, y yo destacaría 2, es esa gestión de riesgos. Una de las principales objetivos para los que utilizamos la inversión social y responsable es para gestionar el riesgo de las carteras. Eso es lo que denominamos en este ámbito la integración de riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y ya así podemos afirmar con rotundidad que la ISR ayuda a determinadas estrategias, como son, por ejemplo, las best in class, que vosotros aplicáis en algunos activos de los que tenéis en cartera, lo que me ayudan es a gestionar el riesgo de mis inversiones, porque ahí lo que estoy analizando son los riesgos ASG de las compañías en las que invierto e intento minimizar esos riesgos. Con lo cual, en el largo plazo, y eso es algo que hoy sí podemos decir, hace 10 años ni teníamos vehículos, ni teníamos track record, con lo cual no podíamos ser tampoco tajantes en este ámbito, pero hoy ya sí, de forma absolutamente objetiva, cogiendo índices de mercado, los índices tradicionales frente a índices ISR, ya vemos que efectivamente la gestión de riesgos ASG mejora nuestro binomio rentabilidad-riesgo, sobre todo por la última pata, ¿no? Por la última pata de riesgos, fundamentalmente riesgos de cola que trae todo lo que son factores ambientales, sociales o de gobernanza. Pero por otro lado, también la ISR me ayuda a detectar oportunidades y es que todos somos conscientes de que a nivel mundial y fundamentalmente también aquí en Europa vamos a tener unos próximos años en los que se van a hacer inversiones muy relevantes en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el ámbito medioambiental, ¿no? Ahí tenemos el paquete Next Generation de la Unión Europea. Ahí volvemos por fin a tener una economía tan potente, comentaba antes Juan Pablo, como Estados Unidos, que vuelve al redil, ¿no?, de las inversiones de la sostenibilidad, y eso es una muy buena noticia, con lo cual no solo la gestión de riesgos nos va a ayudar, sino que también nos va a ayudar a invertir en sectores, actividades, empresas que van a recibir muchas inversiones, que van a recibir muchos flujos y obviamente cuyas valoraciones pues así lo acabarán reflejando en bolsa, pero no solo en bolsa, sino también en renta fija. Hemos hablado, Alberto, de la renta fija. Ya estamos hablando ya estamos viendo un efecto denominado el greenium. Si esas emisiones verdes, esas emisiones sostenibles van a tener un mejor o no comportamiento que las emisiones tradicionales. Y ya estamos empezando a ver cómo efectivamente determinadas emisiones o un emisor que emite su bono estándar y su bono verde, ya estamos viendo que el mercado sí premia, que el mercado empieza a querer invertir en esos bonos y, por lo tanto, ese bono lo recoge a efectos de TIR y, obviamente, pues el cliente ahí obtiene una mayor rentabilidad. Con lo cual, insisto, el principal de los pilares, como tú decías, binomio rentabilidad-riesgo, y aquí con diferentes objetivos, bien sea gestión de riesgos, bien sea detección de oportunidades, nos va a ayudar la ISR. Destacaría otro pilar que tú también has nombrado, que es la normativa. En el sector financiero
durante 2021 y 2022 va a traer todos sus efectos el Plan de Acción de la Unión Europea, que básicamente es una tela de araña en la que va a coger toda la normativa financiera y la va a modificar. Va a lanzar nueva normativa, va a hacer modificaciones sobre la normativa existente y esto lo vamos a ver durante 2021 y 2022. Ya con esa SFDR en vigor desde marzo del 21 nos estamos dando cuenta de que efectivamente desde el punto de vista normativo también nos van a exigir primero que controlemos esos riesgos que estábamos comentando y segundo que cada vez más hagamos inversiones sostenibles. La normativa poco a poco, como si de un embudo se tratase, nos va llevando hacia inversiones sostenibles. Entre otras cosas, para dar cumplimiento a las necesidades de nuestros clientes. Y es que por eso hilaría normativa con el tercer bloque o el tercer pilar, que es la sensibilidad de nuestros clientes. Obviamente, esto es una evidencia que los clientes, sobre todo los inversores de nueva generación también, son cada vez más sensibles al ámbito ambiental o social. La normativa, además, en breve, el año que viene, nos va a obligar a preguntarles en ese test de idoneidad por sus preferencias ESG y obviamente creemos que va a haber un porcentaje muy relevante de clientes que digan que sí, que tienen algún tipo de preferencia. Y tenemos que ser conscientes que los gestores tenemos una responsabilidad fiduciaria, es decir, tenemos que ser sensibles a las necesidades de nuestros clientes y, por lo tanto, insisto, esa sensibilidad creciente de los clientes también nos va a obligar a cada vez destinar más flujos a toda la parte de ISR. Con lo cual, por terminar, y como sé que no contamos con mucho tiempo, yo diría que sí, cambio estructural en la industria, porque los clientes son más sensibles, porque vemos que además podemos detectar oportunidades, podemos controlar riesgos y, por lo tanto, creemos que es una tendencia alza en prácticamente todas las carteras de inversión que vayamos a tener en un futuro. Pues perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Espero que las preguntas han sido interesantes para los oyentes. Son mías las preguntas, así que yo estoy muy feliz con vuestras respuestas porque son intereses míos como gestor de inversión de Fininvest y me parecieron muy pertinentes todos los argumentos que habéis compartido con nosotros. Así que, pues, muchas gracias. Bueno, me despido de vosotros, porque a partir de ahí, pues, podéis apagar vuestra cámara y seguir con vuestra actividad profesional o quedaros con nosotros, como queráis. Yo ahora voy a compartir mi pantalla para seguir con la presentación y entrar en el detalle de las carteras. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, entonces, ahora me toca repasar un poco los tres productos que tenemos en Fininvest y que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? El producto principal, digamos, que es el producto con el cual nace Fininvest, el producto clásico, son las carteras Profile. Son carteras perfiladas para el nivel de riesgo que exige o que conviene para cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo se construyen estas carteras Profile? Pues se construyen en 4 pasos. El primer paso consiste en el análisis individualizado, que es el test de idoneidad, donde analizamos las circunstancias personales del cliente, los objetivos financieros, y a partir de este cuestionario nosotros definimos cuál de las 6 carteras le conviene mejor. El segundo paso es la parte muy cuantitativa, la parte que se basa en el modelo matemático financiero, en estadísticas muy sofisticadas, donde el modelo nos ayuda a construir la asignación de activo, el asset allocation de las 6 carteras. Este modelo nos dice, en base a una serie de datos cuantitativos que nutren el modelo, qué cantidad del patrimonio de cada cliente invertir en renta variable europea, en bonos soberanos, en bonos high yield, en renta variable de países emergentes, ¿no? Así que el resultado de este segundo paso es la asignación de activo. Pero este paso no me dice cómo invertir en estos mercados. Y este es el tercer paso de la selección de fondos. Es decir, cuando mi modelo me dice los clientes de perfil equilibrado deben invertir un 30% en renta variable americana, no me dice qué fondo elegir. Entonces, aquí entra esta etapa muy importante, que es una mezcla de cualitativo y de cuantitativo, para elegir el mejor fondo de renta variable americana o el mejor fondo de bonos high yield. Entonces, hay una parte cuantitativa y tecnológica que nos permite acceder a las decenas, cientos o miles de fondos que existen en todos los mercados, filtrarlos en función de criterios nuestros que nos parecen los más pertinentes, criterios de rentabilidad, obviamente, de precio, de transparencia, de liquidez,
de volatilidad, de track record, de una serie de cosas. Y luego eso nos baja de decenas o cientos de fondos a 3 o 4 fondos. Y luego en la parte más artesanal o más ligada a nuestra experiencia, a la nuestra Infinite Best o a la del comité, que es un due diligence final para, entre los 3 o 4 fondos que quedan, elegir el que nos parece el mejor. Entonces, los 3 primeros pasos pues se hacen cuando el cliente se da de alta con nosotros. El cuarto paso es un ajuste dinámico, es decir, que nosotros construimos la cartera para el cliente el día 1, pero hay un seguimiento automático y continuo de su cartera en el tiempo, y eso es automático, y nosotros vigilamos que el riesgo total de la cartera no se desvía del objetivo de riesgo marcado por el perfil de riesgo. Y cuando este riesgo se desvía, nosotros procedemos a hacer los reajustes necesarios para que la cartera vuelva al nivel de riesgo idóneo. Hay un segundo tipo de reajuste que ese no es automático, que es el que nace del comité de inversión. Nosotros cada trimestre nos reunimos, analizamos los datos que nos da el modelo y si el modelo o nosotros detectamos cambios de tendencias significativos y duraderos, nosotros procedemos a reajustes en la cartera. Por ejemplo, lo de bajar la duración de los bonos o lo de incluir un fondo de bonos ligados a inflación o la decisión de incluir bonos americanos, que es una decisión que hemos tomado hace 2 años. Eso nace de esos comités trimestrales y lo hacemos obviamente en todas las carteras de todos los clientes a la vez. En esta diapositiva pues os enseñamos la foto actual de esas 6 carteras profile. Tenemos 6 niveles de riesgo. La white es la más conservadora y la red es la más agresiva. La red invierte 100% en fondos de renta variable y la white apenas un 8% en acciones y todo el resto en bonos. Esta es la foto de hoy, los pesos de cada fondo en la cartera. Esos pesos cambian dinámicamente, no muy a menudo, pero somos gestores de baja frecuencia porque tenemos una visión de largo plazo. Hacemos las cosas bien y luego lo dejamos correr hasta que pensemos que hace falta hacer un ajuste. Transparencia total, obviamente, en cuanto a coste, fondo seleccionado. Aquí podéis ver lo que comentaba ayer de nuestro pragmatismo. Podéis ver que todos los fondos de renta variable son indexados, pero que algunos fondos de renta fija pues son fondos de gestión activa, sencillamente porque o no hemos encontrado o no existe fondo indexado en un mercado dado, o porque pensamos que la gestión activa sí que puede añadir valor en algunos mercados de renta fija que son menos líquidos que las acciones, y porque los índices, la construcción de los índices de renta fija son menos satisfactorios que los índices de renta variable, que son muy sanos y corresponden a una estrategia sistemática de inversión muy sensata en el mundo de las acciones, ¿no? El índice S&P 500, el Nasdaq, el Eurostoxx, esos son buenos índices. Pues el coste medio de la cartera es muy bajo, obviamente eso está en nuestro ADN. Por ejemplo, la cartera renta variable tiene un TER medio del 0,17 apenas, porque es 100% pasiva, y la cartera más cara pues es la más conservadora, donde hay un coste de las gestoras del 0,36. Actualmente trabajamos con estas gestoras, pero no era el caso hace un año, y dentro de un año habrá otros fondos, ¿no? Porque nosotros vigilamos que siempre estamos con los mejores fondos en cartera. Algunas pinceladas de rentabilidad, estos son los datos a cierre de marzo, así que muy frescos, de la rentabilidad obtenida por las 6 carteras profile. En azul, la rentabilidad anualizada neta de los 6 perfiles. Entonces, nosotros estamos gestionando estas carteras desde hace 4 años. Y en gris, el benchmark, es decir, con el cual nos comparamos. Este benchmark representa la media de los fondos de gestoras españolas que compiten en la misma categoría. Por ejemplo, aquí la categoría es renta variable mixta internacional. Son fondos que mezclan acciones y bonos. Pues de media en esos 4 años, nuestros competidores han rentado un 1,8, en cuanto que nosotros hemos rentado un 5,9 y un 6,8. Aquí abajo tenéis la rentabilidad adicional. O sea, cuánto hemos añadido respecto al benchmark o respecto a la competencia de las gestoras tradicionales y de los grandes bancos. Esta rentabilidad adicional depende del perfil. Pues es más difícil añadir más rentabilidad en fondos de baja volatilidad muy conservadora, y es más fácil añadir rentabilidad en fondos de más volatilidad como esas, ¿no?
De media, si hacemos la media en las 6 carteras, obtenemos un 3,4 anual neto desde inicio, ¿vale? Y aquí es para darse cuenta gráficamente, esos son cifras, pero a veces con un gráfico pues es más impactante. Eso es la cartera equilibrada, la cartera del medio, que es un 50-50, la cartera blue, pues que arranca en marzo 17, pues veis hoy lo que le ha sacado a los fondos similares. También tenemos 2 planes de pensiones que hemos lanzado hace 2 años, son un poco más jóvenes, un defensivo, un agresivo, comparten toda la filosofía de inversión de las carteras Profile, son una réplica. El plan defensivo es equivalente a la cartera Grey y el plan agresivo es un híbrido entre las 2 carteras Profile más agresivas. La única diferencia es que no solo invierten en fondos de inversión, sino que también en ETFs. No tiene sentido invertir en ETF en formato cartera porque perdemos la ventaja fiscal de la traspasabilidad de los fondos, pero esa ventaja fiscal desaparece dentro de la carcasa del plan de pensión. Eso nos da acceso a más instrumentos muy eficaces, muy líquidos, que son los ETFs. Entonces nos aprovechamos de eso también y por eso la composición no es exactamente la misma. Esta es la foto Morningstar a cierre del año pasado, 31 de diciembre de 2020. Hemos rentado 4,5 y 4,3 en el año del COVID, rentabilidades netas positivas. Eso es la diferencia contra la media de la categoría. Así que le hemos sacado casi un 4 puntos porcentual más que la media aquí y aquí casi un 5. Y eso nos coloca en el tercer percentil en el fondo defensivo y en el percentil 20 en el agresivo. Percentil 3 quiere decir que si existen 100 planes de pensiones, nosotros nos colocamos en la tercera posición. Estos son algunos titulares de concursos y rankings donde podemos demostrar la potencia de nuestras rentabilidades. Eso es la expansión enero 21, que da un poco las notas de fin de año de los planes de pensiones. Aquí vemos que en nuestro plan Finanbest defensivo pues, se coloca tercero de 240 planes de pensiones de la categoría reina, donde hay más dinero, la renta fija mixta. Tercero de 240 en el año del COVID. Un mes después, este mismo plan se colocaba primero, como se ve en esta foto, aquí, primero, rentabilidad 4,6 frente a 244 planes, rentabilidad media menos 0,56. Eso es el concurso de cartera organizado por El Expansión y Allfunds. Eso es el periódico de lunes, este lunes, donde pues vemos que salimos primero y segundo en defensivo agresivo y mejor gestor automatizado. Y eso es otro concurso que organiza Rankia. Eso es el resultado del trimestre, pues salimos terceros de 15 y somos el mejor gestor automatizado. Aquí nuestros competidores RoboAdvisor están por aquí. Por fin, y para dejar un poco de tiempo a David, muy rápidamente la cartera Green ISR, deciros que es una cartera de renta variable mixta, es decir, es un 70-30 más o menos, 70 acciones, 30 bonos, que invierte en 3 tipos de estrategias ISR, bonos verdes, ¿vale? Por casi un 15% de bonos verdes, estrategias de ISR o ASG, que son estrategias de exclusión más bien, que descartan sectores controvertidos o descartan empresas que tengan una mala puntuación ASG, o al revés, que implementan estrategias best in class, es decir, que se autoimponen reglas donde se obligan a invertir como mínimo un X% del patrimonio en las empresas con mejor puntuación ASG. Y luego, digamos, los más verdes, que son los fondos de impactos o temáticos, donde directamente son fondos de sector medioambiental, como energía renovable, o tratamiento del agua o de residuos, o fondos de impacto. Algunas cifras de rentabilidad, desde el lanzamiento hace 9 meses, pues un 15%, en 2021 un 4%. Esos son los datos backtest de cuando no existía, pero es una simulación de cuánto hubiera rentado en 2019, pues un 23, y en 2020 un 13. Los fondos seleccionados, el peso, aquí veis que hay mucha más gestión activa, porque nos hemos dado cuenta que para hacer una gestión realmente ASG, realmente de impacto medioambiental, pues en general pues hace falta confiar el dinero a un equipo de gestor activos.
por eso que hay mucho más fondos activos. Y aquí, pues, los artículos, eso es la nueva normativa que salió el mes pasado, la normativa SFRD, que es el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenible, que obliga a las gestoras a cualificar sus fondos en 3 categorías. Un fondo hoy o es artículo 6, o es artículo 8, o es artículo 9. El artículo 9 es el más verde de todos. No solo integran el riesgo de sostenibilidad, lo que contaba Carlos, la ESG, el detectar los riesgos y ver las oportunidades, pero además tiene que tener un objetivo de inversión sostenible. Y este objetivo de inversión sostenible tiene que ser medible y reportado. Entonces, esos son los fondos de impacto, los fondos de bonos verdes, los fondos que invierten en empresas, cuyo negocio se dedica a mitigar el riesgo ligado al cambio climático o que tienen un objetivo social o medioambiental. O sea, el artículo 9 es el más verde, digamos. El artículo 8 es el intermedio, o sea que sí que integra estos riesgos ASG, sí que se impone algunas reglas, por ejemplo, excluir los peores o incluir algunos de los mejores, pero no es el foco principal del fondo. Y los artículos 6 son los demás fondos. Por ejemplo, un indexado del S&P 500 pues será artículo 6. O un fondo que replica el IBEX 35 será artículo 6. Esta es la repartición de los fondos de la cartera verde según estas categorías. 86% en el artículo 9, 14% en el artículo 8 y 0% en el artículo 6. Y ahora, sin más, porque nos queda poco tiempo, le doy la palabra a David, que nos va a contar novedades a nivel de producto. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Bueno, yo soy David Romano, responsable de operaciones, y voy a intentar ser breve para acabar con la máxima puntualidad. Voy a comentar brevemente nuevas funcionalidades, algunas de ellas ya las conocíamos, venían del último trimestre del año 2020, algunas que hemos ido implementando en el primer trimestre de 2021 y también algunos nuevos productos o servicios, así como algunos que estamos implementando, estamos trabajando para implementarlos a lo largo de este segundo trimestre. El primero es la comisión Winner, es una comisión que lanzamos en septiembre-octubre de 2020 y que permite a los clientes una flexibilidad y además permite a lo largo del tiempo que un cliente pueda elegir todos los años la comisión con la que esté más cómodo, ¿de acuerdo? Es una comisión que está disponible para carteras a partir de 25.000 euros y que cobramos comisiones por tramos en función del capital de la cartera si hay plusvalía a lo largo del año natural. El otro modelo es el modelo flat, que es el modelo con el que trabajamos desde los últimos 4 años, que es el 0,39% anual y va incluido sobre el capital medio gestionado. Entonces, bueno, también durante el mes de enero fue el primer mes y la primera vez que dimos a todos los clientes la posibilidad de actualizar esta comisión y así haremos a partir de ahora todos los eneros en sucesivos años. Luego hemos implementado alguna mejora en el área privada, sobre todo en la parte de los movimientos, para aclarar mucho la parte de los movimientos en cuenta corriente y demás, y alguna mejora en la parte de seguimiento de rentabilidad de la inversión. Por ejemplo, hemos añadido una gráfica para que se pueda ver la rentabilidad no solo en porcentaje, sino en euros, que a veces pues es mucho más clara y al cliente le queda mucho más claro cuánto dinero en euros está ganando o perdiendo en ese momento con su inversión en Finanbest. Y quizá el cambio o la funcionalidad más relevante que hemos incluido es lo que llamamos agregación financiera PSD2 para traspasos. Hemos cerrado un acuerdo con una entidad tercera que se llama Flanks, que nos permite, gracias a la normativa PSD2 de Open Banking, todas las entidades financieras están obligadas a tener públicas unas APIs que se llaman, que es para poder acceder a la información de los clientes. Y esto nos ayuda mucho en los traspasos. Como comentaba Frederick, uno de los grandes lastres de la rentabilidad de las carteras o de los fondos de inversión tradicionalmente en España es los altos costes. Hace poco publicamos un post en el que veíamos que, analizando todo el histórico de fondos que nos han traspasado a Finanbest, el coste total medio de estos fondos era el 1,3% y eso es 4 veces más del coste total que hay aquí en Finanbest. Entonces, bueno, es cierto que para traspasar los fondos muchas veces las entidades financieras ponen trabas o al menos ocultan datos necesarios para el traspaso. Entonces, bueno, hemos cerrado este acuerdo con Flanks para facilitar la operativa de traspasar fondos hacia Finanbest y os puedo comentar ya en primicia, ¿no?, que estamos trabajando y muy en breve, probablemente la semana que viene o la siguiente, está disponible también para hacer traspasos de planes de pensiones, ¿de acuerdo? Que también se da un poco la misma casuística y dificultad operativa, así que vamos a permitir y facilitar en este sentido a todos los clientes que puedan
traspasar con el menor coste de tiempo y de traba burocrática para ellos. Me paso ya a la parte de nuevos productos que hemos implementado. Y bueno, el primero que voy a comentar es, hemos lanzado un Unit Link en Luxemburgo de la mano de Quintet, antiguo KBL, que es uno de los mayores bancos de banca privada, banca privada y alto patrimonio en el mundo, y con la aseguradora Lombard International, que también está muy especializada y focalizada en soluciones de inversión para altos patrimonios. Es un producto destinado sobre todo a complementar un poco la gama de productos que ofrecemos a nuestros clientes dentro de la solución de solucionar toda la gestión patrimonial de los clientes, añadiendo este factor adicional de poder tener la custodia en un país como Luxemburgo, ¿no? con una estabilidad pues, económica y social muy, muy grande. Y bueno, está disponible ya, lo podéis ver en nuestra web y cualquier duda pues nos la podéis dirigir y encantados de ayudaros. Otro nuevo producto que hemos incluido es la planificación financiera. Esto es porque muchas veces cuando cualquier inversor invierte, lo hace de cara a futuro con una meta, una o varias metas, ¿no? Entonces, muchas veces muchos clientes nos preguntaban, oye, si yo quiero conseguir, no sé, una casa, un coche o los estudios de mis hijos dentro de 5, 10, 20 o 25 años, ¿cuál es la forma más eficiente de conseguirlo, ¿no? Entonces, pues hemos creado una herramienta que permite conocer cuál es el plan óptimo y te dice la planificación, cuánto debo aportar ahora, cuántas aportaciones y de qué cantidad debo hacer adicionalmente y cuál es la cartera óptima para esto. Aquí un matiz importante que sí quiero comentar es que hay una diferencia sustancial entre lo tradicional, que era el perfil inversor, el test de idoneidad que todos conocéis. Ahí lo que hacemos es decir para cada perfil la cartera que maximiza la rentabilidad ajustado a ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces es un poco la cartera más eficiente para cada nivel de riesgo. En este otro lado, lo normal es que salgan carteras más conservadoras y que suponga un mayor esfuerzo en lo que se refiere a aportaciones. Al final es una forma de conseguir las metas con un menor esfuerzo, pero afinamos bastante para que la probabilidad de conseguir dicha meta sea muy, muy elevada, ¿no? Pues bueno, estas son un poco las diferencias. Y por último, y para acabar puntualmente, bueno, comentar que lanzamos también una app el último trimestre del año pasado. Estamos trabajando para ir mejorándola poco a poco. Hemos notado que se utiliza mucho, sobre todo para visualización de posiciones y demás, y ahora estamos tratando de mejorar la parte del onboarding y de operativa, ¿no? Que eso sí que es un poco un punto flaco, pero bueno, estamos ya trabajando para mejorarlo. Y bueno, esto es un poco todo lo que yo quería comentar. Sin más, para acabar puntualmente, bueno, lo último sí, quería recordaros que todos tenéis en vuestro área privada un código que lo podéis compartir con amigos y familiares y os llevaríais 50 euros cada uno en vuestra inversión. Y que si tenéis cualquier duda, pues nos podéis contactar por los medios habituales, por teléfono, en 914-287-393 o a través del correo electrónico teayudamos@finambes. Y nada, a vuestra disposición como siempre y un saludo para todos y buenas tardes.